Porque para sentir todo el deporte solo necesitas un minuto. Minuto Cero. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde en Cero. Subaru Forester, auténtico 4x4 para fanáticos de la vida. Pues era un equipo muy fiable y es verdad que en estas últimas semanas pues no ha sido tanto, pero bueno, yo creo que volverá rápido. Está todo preparado en el Iberostar Stadium para que arranque el partido entre el Mallorca y el Leganés. Ahí tenemos al árbitro, como decíamos, Valdés Ayer, del Comité Castellano Leonés. Comienza el partido en el Iberostar Stadium. A la derecha de la imagen el Club Deportivo Leganés con su indumentaria habitual. A la izquierda el Mallorca, como es lógico también, con su uniforme, el que suele lucir aquí en el Iberostar Stadium. El balón será en saque de banda para el Club Deportivo Leganés, para el líder de la competición. De momento, como decíamos, con esos 54 puntos, uno más que el Alavés, que juega mañana en Albacete. La pelota arriba, no ha podido encontrarla Guillermo. Vemos lo que sucedió en la temporada 2014-2015, 0-2 para el Club Deportivo Leganés. Fernando Vázquez, el técnico gallego de 61 años. El balón que intenta sacar la defensa del Mallorca. La pelota al área, tocado con la cabeza con Pain. Ahora también aparece Salomao, el futbolista portugués. Está jugando como extremo izquierdo. Va a sacar ya el Lega. El balón al área, buscando alguna peinada. Sin embargo, no llegó a tocar ningún futbolista del equipo pepinero. Ha sacado de nuevo el Mallorca, buscando arriba la referencia de Ortuño. Vuelve a ganarla el equipo de la Comunidad de Madrid, jugando atrás. Balón para Soriano. Abre a la parte izquierda. Ahí se encuentra Luis Ruiz. Defendido ahí por Lago Junior. Tiene que volver a empezar el Leganés. Ya vemos la disposición de Leganés con esa línea de tres. César Soriano en la izquierda, Insúa y Bustinza, ¿no? Con Luis Ruiz y Víctor Díaz más adelantado como carrileros. La formación que veíamos antes de comenzar el partido. Hemos acertado en la disposición táctica del equipo de Asier Garitano. La pelota para Soriano de nuevo arriba. Buscaban otra vez a Guillermo, sin embargo se anticipó Eduard Campabadal y juega para Belenreuter, que se perdió el último partido, recuerden, en Almería por estar concentrado con la selección sub-21 de su país, de Alemania. Está cedido aquí en el Mallorca por el Schalke. Juega de nuevo el equipo balear desde atrás con Jan Oriol, tocando hacia Salomao. La pelota ganada por Víctor Díaz, aunque será de banda otra vez para el Club Deportivo Leganés. Ahí está su técnico, Asier Garitano. Comentamos también en el Real Mallorca, en la parte de atrás, Company ocupa hoy el central derecho. Es un jugador habituado a jugar como lateral, pero con la baja de Trujol pues tiene que ocupar esa posición y es Campabadal el que ocupa el lateral derecho. El balón que saca la defensa del Mallorca, toca en el centro del campo Leganés, era Lluís Sastre. La pelota arriba, otro saque de banda más para el líder de la categoría, para el Club Deportivo Leganés, que fuera de casa ha conseguido 5 victorias, 6 empates y ha caído en 4 oportunidades. La última el pasado 6 de febrero en Zaragoza, 1-0 en la jornada 24ª. Balón arriba, buscando a la izquierda la entrada por el carril de Luis Ruiz. Como decía Alberto, hoy toda la banda va a ser para él, aunque le va a apoyar, por supuesto, siempre en ese lado Alexander Szymanowski. Por la derecha, Víctor Díaz. Tendrá también la ayuda de Jorge Miramón en el centro del campo. Sí, pero vemos la posición de Miramón y de Szymanowski va a ser un poquito más centrada de lo habitual para dejar los pasillos a los carrileros, ¿no? Tener más situación de remate, más puntos de remate ocupados con ellos tres cuando alguno de los dos carrileros llegue a la línea de fondo. Balón para Jonander Serantes, jugando a la derecha. Ahí se encuentra Unai Bustinza. Golpea arriba el futbolista vasco. El balón que se va a marchar directamente a saque de banda. Deja que salga precisamente Jan Oriol. Por tanto, balón para el Real Club Deportivo Mallorca. Ahí tenemos al futbolista de Tarragona. Hombre que la temporada pasada la acabó en Rumanía, en el Rapid de Bucarest. El balón arriba de Oriol. La baja Alfredo Ortuño, tocando atrás de nuevo para el lateral izquierdo. Oriol buscando a su guardameta, Timón Belenreuter.
Juega ya el alemán en corto para Biel Compain. Esa es la posición que comentaba antes Alberto Toril, jugando como central Compain, dejando la derecha para Eduard Campabadal. Ha bajado a recibir Héctor Juste. El murciano tocando en corto para Damià. Damià Sabaté se la devuelve a Juste. Y la posición de Juste hoy va a ser muy importante. El Mallorca sí sabe aprovechar la superioridad que tiene en medio campo, debido a que el Leganés defiende con Gabriel y con Sastre solo ante 3 jugadores de medio campo. Pues si manejan bien esa situación, probablemente tengan mucho ganado y dominarán al Leganés durante bastante tiempo. Se reclamó falta sobre el Lago Junior en la jugada anterior. Finalmente intentaba sacarla el Leganés. No puede hacerse con el control del esférico Guillermo. Y el balón le llega de nuevo al guardameta del Mallorca, Belenreuter, jugando a la derecha para Compain. Con su compañero en el centro de la zaga, Lucas Abeldaño. Era Juste tocando para Oriol. De nuevo Juste, que es el hombre que se incrusta entre los centrales para darle la salida a la pelota. Compain jugando para Ortuño, buscaba de primeras la llegada de Damià Sabaté, ha cortado sin embargo el equipo madrileño. De nuevo Héctor Juste, que ha recuperado para los Baleares. Lago Junior intenta entregarse de nuevo a Alfredo Ortuño y la pelota en saque de banda será para el Mallorca. Llegaba a tapar Pablo Insua desde el centro de la defensa. Van a sacar de nuevo los hombres de Fernando Vázquez. Es Eduard Campabadal, llega la presión Szymanowski, jugando atrás para Compain, para Lucas Abeldaño, abierto en la izquierda Oriol, juega de nuevo el tarraconense, la entrega atrás al argentino, Lucas Abeldaño, y con Biel Compain. Vemos que el Leganés lo tiene claro, es un repliegue intermedio bajo, con las líneas muy juntas, impidiendo que haya pases interiores, y esperando algún robo por dentro para salir rápido con Szymanowski y Miramón. Ahí veíamos precisamente a los dos cómo buscaban rápidamente la portería contraria, aunque no llegó ningún pase largo para ninguno de ellos. La pelota en el centro del campo es Sastre ahora sí intenta buscar a Guillermo, la pelota sin problemas para Belenreuter. Minuto 6 de la primera parte en el Iberostar Stadium de Mallorca. Continúa el empate a 0 en el marcador entre el 16º y el primero, el Club Deportivo Leganés, que intentará mantener el liderato de la competición durante una jornada más. Vamos a ver si lo consigue hoy, porque lo tiene difícil, no solo por el rival de hoy, también por lo que pueda suceder mañana en ese encuentro entre el Albacete y el Deportivo Alavés. La pelota de Héctor Juste, jugando hacia Abeldaño, vuelca otra vez a la izquierda para Oriol. Pedían que la pelota se había marchado y efectivamente lo concede el árbitro. Será balón para el Leganés. Va a ponerla en movimiento Unai Bustiza. Vimos que el posicionamiento de Héctor Juste es estar cerca de los centrales para el inicio del juego, pero eso provoca que haya muchos jugadores detrás de la pelota, es decir, ante solo un jugador que es el que presiona, que es Guillermo. Por lo tanto, sería mejor para el Mallorca que Héctor Juste recibiese más adelante y fuesen los dos centrales los que intentasen sacar el balón. El balón para Víctor Díaz. Díaz encuentra en la derecha Jorge Miramón. Ahí va el Maño por la pelota, pero llega al corte Héctor Juste y es de nuevo saque lateral para el equipo de Asier Garitano. Vemos a Jorge Miramón, primera temporada en el Leganés, el año pasado en el Lleida, también pasó por el Atlético de Madrid B. Va a sacar ya Unai Bustinza, la pone en el área con la cabeza Héctor Juste de nuevo, intenta sacarla de ahí Abdul Sissoko, la pelota de Ortuño, se fue al suelo el futbolista del Leganés, ha recuperado el equipo madrileño, tocando para Szymanowski, levanta la cabeza el argentino Szymanowski, ve por la derecha la incorporación de Víctor Díaz, ahí está el lateral, Víctor Díaz la pone al segundo palo, puede llegar al remate, la pelota que saca en el punto de penalti Héctor Juste, primer acercamiento peligroso del Lega, saltaba Gabriel, se fue al suelo brasileño con un golpe, vamos a ver porque continúa sobre el césped, el árbitro está encima, deja de nuevo continuar el balón del Lago Junior. El golpeo arriba, sigue ahí pendiente el árbitro de lo que pueda suceder con Gabriel. De momento está jugando atrás el equipo de Garitano. Hemos visto que los dos laterales son realmente extremos cuando el Leganés ataca. Hemos visto que Víctor Díaz ha sido el que ha centrado y ha llegado Luis Ruiz en el segundo palo para rematar. Por lo tanto, a pesar de ser una defensa de 5, cuando defienden, en ataque pues prácticamente son extremos. Como tú decías, con Szymanowski y Miramón buscando un poquito más el interior. El pase bueno para el argentino, intenta marcharse Szymanowski, pero había fuera de juego. Posición antirreglamentaria de Alexander Szymanowski. La temporada pasada estuvo en la liga danesa, las dos anteriores en realidad en el Brøndby. Sabemos de nuevo esa jugada, no había fuera de juego, está en posición correcta Szymanowski en el momento del pase. Un hombre que lleva 9 tantos en lo que llamamos de liga con el Leganés, superando
a un delantero centro como Borja Lázaro, que lleva 7. Rubén Peña es otro de los máximos goleadores del equipo con 6 tantos. Guillermo, que hoy está como titular, lleva 4, aunque se ha perdido también una gran parte de la temporada por lesión. La verdad es que no ha tenido suerte con las lesiones del equipo de Garitano a lo largo de la campaña. No, y sobre todo también ahora en este momento, que llegamos al final casi del campeonato, que es cuando tienen que estar todos los jugadores disponibles por el momento, y es cuando más dificultad está teniendo para diseñar el 11 que más quiere Garitano. Falta sobre ese hombre, sobre Simanovski. Ahí vemos que se marchó muy bien. Llegó Abdul Sissoko y cometió la falta. El jugador francés de origen maliense, César Soriano arriba, buscando de nuevo lo que comentaba antes Alberto Tori, las incorporaciones por el carril de Luis Ruiz. Sí, juega muy vertical, no se paran a elaborar demasiado. Sastre no participa, ni Gabriel, en la elaboración, solo a través de un robo, alguna pérdida en medio campo que puedan aprovechar para tener la pelota, pero normalmente juegan vertical buscando la velocidad de Simanovski y Miramón o algún desmarque de Guillermo. Baja ahora a recibir Damián Sabaté. De nuevo el mallorquín a la derecha para Biel Compain. Otra vez con Damián Sabaté, un joven de tan solo 20 años. Pero vemos la disposición, vemos a Damián Sabaté detrás de la pelota, vemos a Héctor Juste en posiciones de los centrales. Al final no acumula jugadores delante y es muy difícil filtrar un pase hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que deberían ser los dos centrales los que inician el juego, y los dos mediocentros o los tres ponerse por delante en disposición de recibir. Ahora buena apertura en la banda derecha, allí se encuentra Eduard Campabadal, la va a poner el tarraconense. El disparo de Damián Sabaté, golpeó en un futbolista del Leganés, la pelota de Luis Ruiz, arriba, se va a perder por línea de banda. Es curioso porque los dos laterales del Mallorca son de Tarragona, tanto Jon Oriol por la izquierda como Eduard Campabadal por la derecha. Bueno, al final golpeó en Sissoko. El disparo de Damián Sabaté no lo hizo ningún futbolista del Leganés. Jugando atrás de nuevo Oriol para Beldaño. Decide golpear arriba el argentino, buscando la carrera de Lago Junior, el hombre que llegó del Mirandés en el mercado invernal. Ahí sacó el talonario el Mallorca para buscar una mejora en la temporada. De momento, bueno, ha conseguido salir de ahí abajo, pero desde luego no lo tiene hecho ni muchísimo menos. Tendrá que seguir peleando posiblemente hasta la última jornada, porque los de abajo también están apretando fuerte. Incluso el Llagostera ganando últimamente bastantes partidos. El Almería ha mejorado con Gorosito. Felipe, si miras la clasificación, la igualdad que hay desde el puesto 14-15 hacia arriba, está todo muy comprimido. Si eres capaz de tener una racha positiva, te vas hacia arriba claramente, y abajo pues también, ¿no? Están jugando los puestos de descenso, por lo tanto está todo muy abierto. En función de cómo afronte las próximas semanas, pues estarás más tranquilo o estarás apretado. Va a sacar Jon Oriol, fíjate si está apretado Alberto, que cuando llegó Fernando Vázquez y empezó a ganar el equipo algún partido, se pensaba incluso en llegar a la promoción de ascenso, ¿eh? Si es que al final dices, bueno, el Valladolid, que va el 13, que tiene 44 puntos, está a 3 puntos del playoff. Es verdad que hay muchos equipos en medio y realmente no es un partido, pero todos tienen posibilidades, o todos ven con posibilidades de entrar finalmente en el playoff. Bustinza le puso las manos a Abdul Sissoko, el árbitro cree que no hubo ningún tipo de falta, por tanto balón para el Mallorca. Vemos a Unai Bustinza, otro joven, 24 años, otro producto de la cantera de Lezama. Va a sacar Joan Oriol. Oriol buscando arriba a Salomao, la pelota de Sabaté tocando atrás para Campabadal, va a robar con mucha rapidez, con mucha potencia también Alexander Simanovski. Reclamaba una falta porque levantó un futbolista del Mallorca la pierna demasiado, a entender del argentino, y la pelota en el centro del campo es para Héctor Juste, tocando en corto. El balón para Biel Compain, abierto Campabadal. Ahí está Compain, tiene que apoyarse en el centro. Damián Sabaté de primeras jugando para Ortuño, ahora fuera de su posición. Tiene que venir, como decías Alberto, a buscar atrás la pelota. Se necesita quizás un jugador que esté ahí entre líneas para recibir y soltar el último pase, ¿no? Efectivamente, tanto Sissoko como Damián Sabaté, incluso Juste, tiene que estar un poquito más por delante y aprovechar esa superioridad que tiene en medio campo contra Sastre y Gabriel, pues para intentar poco a poco, a través de mover el balón rápido, llevar al Leganés cerca de su portería, y eso será mucho más fácil para crear situaciones de peligro. Del mismo modo que Leganés, al estar tan lejos, pues va a ser más complicado que te haga peligro a ti, ¿no? El balón será en saque de portería para Jonander Serantes. De momento ningún disparo a puerta por ninguno de los dos equipos. Un acercamiento ligeramente peligroso para cada uno de ellos, pero sin disparar entre los tres palos, ni de Jonander Serantes ni de tampoco
de timón Belenreuter. La pelota arriba de Serantes. El salto de cabeza de Juste. Jugando de nuevo Szymanowski con la testa. La ganó finalmente Sissoko, aunque volvió a recuperar el Leganés. Lago Junior peleando para el Mallorca. Se la queda el costa marfileño, tocando arriba para Damián Sabaté. Trata de marcharse de ahí con calidad el joven. La pelota para Lago Junior. Alfredo Ortuño y fuera de juego claro del futbolista murciano. No valía la jugada, por tanto, mira al asistente, pero la posición era bastante evidente de Alfredo Ortuño. Lo vamos a ver aquí mejor. Sí, pero vemos que el juez de línea no está bien situado. Sí, sí. Es verdad que es un fuera de juego claro, pero si hubiese sido un poquito más justo, igual... Sí, no estaba en línea con Ortuño. El balón que va a golpear César Soriano. Ahí va, hombre ya con experiencia, 32 años, el de Onteniente. La pelota en el centro del campo para Gabriel, tocando atrás con Unai Bustinza. Ha visto a la derecha, como siempre, la incorporación de Víctor Díaz. Hacia él iba la pelota, pero va a dejar que salga Joan Oriol. La pelota para Belenreuter. Joven, como decíamos, internacional sub-21, solo tiene 20 añitos. Timon Belenreuter, todo el futuro por delante. De momento, su equipo de origen, el Schalke, entendió que la mejor forma de ganar experiencia era cediéndolo aquí a la segunda división del fútbol español, en las filas del Mallorca. Lo hizo el pasado verano. Vamos a ver lo que sucede la próxima campaña. Balón para Biel Compain, tocando al centro con Damián Sabaté. Otra vez se desespera la afición, ¿eh? Al final tienes que mirar hacia adelante. El fútbol se juega siempre mirando la portería contraria. Es verdad que alguna vez tienes que hacer un pase hacia atrás de seguridad, pero normalmente tienes que ir avanzando. Y eso al final está relacionado con ocupar bien el espacio. Si tú ocupas bien el espacio, pues normalmente te va a permitir progresar. Y en el caso del Mallorca, pues vemos que el posicionamiento para atacar no está siendo realmente bueno. Intentaba meter el pase largo a Lago Junior, no pudo llegar el costa marfileño, iba demasiado fuerte ese envío y va a sacar César Soriano de banda para el Leganés. Va a poner un hombre que ha pasado dos campañas o dos etapas distintas en el Lega, porque también estuvo desde 2005 a 2007. El balón para Guillermo, va a dejar que sea su compañero el que la ponga en movimiento. Ahí tenemos a otro de los jóvenes del equipo, 22 años, Guillermo Fernández. También salió de la cantera de Lezama, al igual que Unai Bustinza. Ha tocado Campabadal de cabeza. Le llega a Soriano y este atrás para Serantes. Uno de los destacados en la temporada, Jonander Serantes, sin duda. Bajo los palos del Club Deportivo Leganés, del líder de la liga adelante. La pelota para Pablo Insua. Insua golpeando hacia la parte izquierda. Allí se encuentra Luis Ruiz. Ha bajado bien la pelota el onubense, tocando rápido al centro del campo para Gabriel. Hoy con una posición algo más retrasada por ese cambio de sistema, con 5 hombres atrás. La pelota para Lluís Sastre, jugando a la derecha para Víctor Díaz. Va a encarar, en ese caso, a Salomao, que está en funciones defensivas, ayudando a su compañero Joan Oriol. Se va la pelota por la línea lateral, por tanto, bola para el Mallorca. Sacará Oriol. Le tenemos 29 años, hombre que pasó por el Villarreal también y por Osasuna. La temporada 2013-2014. Es Héctor Juste. No ha podido marcharse ahí. Había dos hombres del Leganés. Finalmente le dio el pase a Salomao. Se marcha el futbolista luso. Busca en el centro a Alfredo Ortuño. No puede llevársela al delantero centro. La pelota del Lega. Cortada finalmente por Compain. Juega Damián. Abre la derecha. Buen control con el pecho de Lago Junior. Lago Junior tocando atrás para Campabadal. Campabadal jugando con Abeldaño. El público muy que se impacienta. El Leganés está muy cómodo. El Mallorca mueve el balón muy lento, muy previsible. Los pases son muy cortos y sin ninguna idea de hacer daño, de filtrar en un pase entre líneas. Y bueno, el Leganés espera hasta que haya un error como ha pasado y hacer una contra rápida. Ojo a la salida ahora en el equipo de Asier Garitano, es Jorge Miramón, le dobla como siempre Víctor Díaz, el pase de Víctor Díaz, ha llegado Timon Belenreuter, salió porque buscaba el remate Guillermo, el delantero del Lega. Ahí vemos de nuevo la jugada, buscando la superioridad en banda y el centro atrás, el pase al que no pudo llegar, la referencia ofensiva del equipo pepinero. Serantes se hace de nuevo con la pelota, en el minuto 18 ha llegado ese acercamiento peligroso por parte del conjunto que dirige Asier Garitano. Sí, los dos equipos que parece con muchas reservas, no quieren cometer errores, no quieren encajar gol. Ahora mismo parten con el 0-0, que es un punto, y bueno, el partido son 90 minutos. Seguramente
irán llegando a alguna ocasión de gol y la posibilidad de ganar el partido, pero realmente ninguno de los dos equipos está exponiendo mucho para conseguirlo. Héctor Juste golpea arriba sin darle la dirección correcta, por tanto vuelve la pelota al equipo de ese hombre, de Asier Garitano. Tercera campaña ya en el Leganés. Sí, alabar, ¿no? El trabajo de Garitano, el trabajo del Leganés en general como club. Creo que ha ido creciendo con el paso de los años y ahora pues está en una posición privilegiada con muchas posibilidades de conseguir el éxito de ascender y sería pues magnífico para la ciudad y para el club. Vamos a Alfredo Ortuño, el murciano. Saca ya César Soriano, la pelota atrás para Pablo Insua. Muchísimo futuro también en el coruñés, de 22 años, cedido por el Deportivo de La Coruña. Jugando Lluís Sastre, le persigue Damián Sabaté, intenta presionar ahí el equipo de Fernando Vázquez. Unai Bustinza intenta marcharse de Alfredo Ortuño, tuvo que recortar, parar un poquito y ya la suelta para Jorge Miramón. Miramón levanta la cabeza, no encuentra un pase fácil, finalmente decide jugar atrás para Bustinza, este de nuevo con Pablo Insua. Vuelta empezada para el equipo de Asier Garitano. César Soriano llega también a la presión Lago Junior, pero ese pase ahí entre líneas ha roto la defensa del Mallorca. Qué bien Szymanowski, el centro, buscando la llegada de Miramón. La pelota cortada en esta oportunidad por Joan Oriol. Otra jugada más, otro acercamiento peligroso para los hombres de Asier Garitano. Ahí está de nuevo como levanta la cabeza Szymanowski, la ponía un poquito más allá del punto de penalti para la entrada de Miramón. Sí, lo tiene claro el Leganés. Vemos que cuando los dos laterales, los dos carrileros se incorporan, Luis Ruiz y Víctor Díaz, Szymanowski y Miramón se meten por dentro y tratan de ocupar los costados de Héctor Juste. Por eso cuando filtran un pase y pueden recibir ahí y girar, pues siempre crean peligro. Ha sacado Unai Bustinza buscando la cabeza de Gabriel. La pelota de nuevo tocada por el central del Leganés. Chocó con un futbolista del Mallorca. Rápidamente manda salir las asistencias del equipo balear al árbitro, porque los dos, vamos a ver, Bustinza tiene sangre. El golpe ha sido fuerte, cabeza con cabeza entre Bustinza y Campabadal. Ya salen las asistencias de ambos equipos. Ahí está de nuevo la acción. El árbitro estaba muy cerca, lo vio rápido. Los dos jugadores echaron las manos a la cara porque sabían que tenían ahí un pequeño problema. En el caso de Bustinza sí que hemos visto sangre. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de confirmar si Campabadal también está sangrando. De momento continúa ahí, intenta levantarse, ya lo hace el lateral derecho del Mallorca. Le están inspeccionando y ojo porque piden el cambio. Sí, porque tiene el ojo hinchado. Sí. Y seguramente tendrá algún problema de visión. Por tanto se va a producir el primer cambio en el Mallorca. También hay movimiento en el banquillo del Leganés por si no puede continuar Unai Bustinza. Ahí le están atendiendo al central, que sí tenía sangre. El golpe fue en el ojo de Campabadal. Sí, vemos que tiene el ojo bastante inflamado y lógicamente va a ir a más. Y eso no le va a impedir la visión correctamente. Bueno, pues se marcha ya Eduard Campabadal. Vamos a ver quién es el hombre que entra en su lugar en el equipo balear. Ahí tenemos... Pues no vemos ningún defensor en el banquillo. Probablemente sea Héctor Juste que pueda ocupar la posición de central y Compain vaya al lateral derecho y pueda salir a un jugador un poco más ofensivo. Cambias el dibujo, pero bueno, tienes más jugadores por delante de la pelota, que al final es lo que te interesa. De momento es Lago Junior el que se mete como lateral derecho a la espera de que se produzca algún cambio. Está Szymanowski hablando con Lago Junior, también con Sissoko, el árbitro que tiene que poner paz, el colegiado del Comité Castellano-Leonés, Jorge Valdés ayer. Iba ese bote neutral, la pelota enviada de forma deportiva por el Leganés a saque de banda para entregársela al Mallorca. Siguen atendiendo a Unai Bustinza en la banda. De momento ahí está Lago Junior, que ya le cede la posición. Es lo que tú comentabas, Alberto, es Compain el que se va a la derecha, Héctor Juste se coloca como central. Sí, es lo más coherente, ¿no? Héctor Juste ha jugado en esa posición algunos partidos en otras etapas y no desconoce, digamos, esa posición, ¿no? Por lo tanto es lo más coherente dentro de lo que tiene el Mallorca en el banquillo. Balón para Víctor Díaz tocando al centro del campo. Ahí se encuentra Lluís Sastre. Sastre arriba para el movimiento de Jorge Miramón. Sin embargo, cortó el Mallorca. Recupera, sin embargo, ahora el Club Deportivo Leganés. Es Guillermo. Buscaba el pase para Szymanowski. La pelota de nuevo para el delantero
vasco. El golpeo con la pierna izquierda, golpeó a un futbolista del Mallorca y vuelve a empezar desde atrás el Leganés. Jugando Pablo Insua, toca para Sastre. Sastre, apertura para Víctor Díaz. El toque atrás de primeras. Aparece Gabriel. El público se impacienta porque no se produce el cambio en su equipo. Balón de Gabriel arriba, no hay nadie. Y la pelota para Belenreuter. De momento está jugando con 10, bueno, los dos equipos, porque Unai Bustinza también está todavía en la banda. Yo creo que el jugador del Leganés va a poder volver al terreno de juego. No así Eduard Campabadal. Bueno, por lo menos hizo el gesto rápidamente de cambio. De momento se ha marchado al vestuario. No creo que estén esperando a ver si puede continuar. No, hombre, cuando salía ya se le veía el ojo bastante inflamado, prácticamente cerrado. Y eso es complicado que remita, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el cambio es lógico también. Saca Luis Ruiz atrás para Soriano. Este con Jon Ander Serantes. De momento siguen los dos equipos con 10 futbolistas sobre el césped del Iberostar Stadium. Empate a 0 en el marcador. Minuto ya 25 de la primera parte. A mí me resulta extraño, llevamos 25 minutos. Ningún equipo expone nada para atacar. No se ha creado ninguna ocasión de gol. Bueno, es lo que hemos hablado. Están más preocupados de defender su resultado. Ahora mismo ese empate les vale sumar en esta situación. Sobre todo al Mallorca sumar le supone mucho. Y bueno, y supuestamente irán sucediéndose algunas ocasiones de gol que le pueda permitir ganar, pero realmente están exponiendo muy poco los dos equipos. Es Gabriel el que intenta marcharse de Sabaté, ha recuperado Guillermo, toca de primeras de nuevo para el brasileño, apertura a la banda izquierda, Szymanowski, el argentino, el recorte, continúa Szymanowski, la pelota de nuevo para Gabriel, este al centro, allí se encuentra Luis Sastre y vuelve a abrir ahora por la parte derecha para Víctor Díaz. Delante está Salomao, tiene que buscar atrás a Sastre, aparece ahora Szymanowski con Víctor Díaz, no encuentra el camino para hacer daño en estático el equipo de Asier Garitano. La pelota para Gabriel, el recorte jugando a la derecha para Víctor Díaz, le apoya de nuevo Szymanowski, levanta la cabeza el argentino, intentaba filtrar el pase para Gabriel, vuelve a ganarla Luis Sastre y es Soriano el que avanza unos metros para golpear con la pierna izquierda. La toca Szymanowski, buscaba a Guillermo también a punto de ganarla por el suelo Gabriel, la pelota para Szymanowski, según el árbitro no hubo ningún tipo de falta sobre el brasileño del Leganés, pero el equipo pepinero continúa atacando, es Sastre la pone en el punto de penalti, no llega el remate de Luis Ruiz y es Lago Junior, como decíamos, ejerciendo prácticamente de lateral, y los jugadores yo creo que le están diciendo que se produzca ya el cambio, entra Adrián Colunga. Es el cambio, se marchó, como decíamos, Eduard Campabadal y ha entrado Adrián Colunga con el número 16. Y Bustinza, como decíamos, va a volver a lo Camacho, ¿no? Sí, tendrá algún punto de sutura. Posición antirreglamentaria el argentino. Llegó al remate, es lo que le ha dado 9 tantos en lo que llevamos de temporada. Esas incorporaciones y ahora sí que estaba en posición incorrecta. En este caso ilegal, Alexander Szymanowski. Y fíjate la mala interpretación del Mallorca en el juego, que tiene superioridad en medio campo con 3 jugadores contra Gabriel y contra Sastre, y no hemos visto que hayan sido capaces de tener la posición de balón y hacer que Lago Junior participe, o que Salomao participe, o que Ortuño. Es decir, prácticamente llevamos casi media hora y los 3 jugadores de ataque no han participado prácticamente nada. Y eso es porque su equipo no está siendo capaz de hacerle llegar el balón en zonas de peligro. Y cambio de sistema en el Mallorca, ahora 4-4-2, con Colunga y Ortuño arriba, Alberto. Sí, Colunga un poquito detrás de Ortuño, haciendo un poco el enganche de media punta, y Sissoko y Damián Sabater como doble pivote. Se ha quedado a la disposición táctica en el equipo de Fernando Vázquez, después de la marcha de Eduard Campabadal con ese problema en el ojo. Entró en su lugar Adrián Colunga y, como decía antes Alberto Toril, se ha colocado como central Héctor Juste, por la derecha Biel Compain. Juega de nuevo Luis Ruiz, balón para Gabriel. Por cierto que la jugada anterior, en la que reclamaba el propio brasileño penalti, no hubo absolutamente nada, aunque cayó en el área el futbolista del Leganés. La pelota de nuevo para Damián Sabaté, a punto de perderla, recupera, según el árbitro, el Mallorca. Es Compain el que la va a poner en movimiento, uno de los jugadores formados en la cantera del Mallorca.
Y ahora con la entrada de Colunga, pues el Mallorca tiene que incidir en buscarle, un jugador que se mueve bien entre líneas, un jugador hábil. Por lo tanto, hay que filtrar esos pases, buscarle ahí en esos costados de los pivotes y a partir de ahí pues ir progresando en el juego. El golpeo arriba de Soriano, llega Juste en esa función ahora como defensa central. La pelota en saque de banda para el Leganés. Y está el murciano Héctor Juste. Juega Szymanowski, la pone en el área rápido. Szymanowski ha sacado la defensa balear. De nuevo insiste el equipo de Asier Garitano. Unai Bustinza, el disparo, se marcha a la derecha de la portería de Timon Bellenreuter. No inquietó demasiado al guardameta alemán. Vemos cómo sigue sangrando ahí por debajo del vendaje Unai Bustinza. Ha llevado un buen golpe con Campabadal. Sí, lo habrán cosido rápido y bueno, ahora cuando lleguen en el descanso pues probablemente se lo miren un poquito mejor y incluso el vendaje sea un poquito mejor. La pelota para Sabaté, ahora en el centro del campo con Sissoko. Esa nueva disposición táctica. La pelota de Salomao, sale Bustinza. Juega Héctor Juste. Juste ganó la pelota para el Mallorca, se la entrega atrás a Compain, este para Lago Junior, no pudo controlar el marfileño. Muchas dudas en el Mallorca para atacar. No tienen claro cuáles son los caminos para llegar a la portería contraria. Es un juego muy previsible, con mala ocupación del espacio y eso pues al final conlleva que no haya fluidez en el juego. Miramón con Víctor Díaz. En el centro encuentran ese pase filtrado a Lluís Sastre. De nuevo Jorge Miramón para el mallorquín. Sastre se la pone a Szymanowski en el área. Puede disparar el argentino con la izquierda a las manos de Bellenreuter. Este sí ha sido el primer disparo a portería del encuentro. Minuto casi 31 de partido. Quien si no, Alexander Szymanowski recibe y no se lo piensa. Saca ese latigazo con la izquierda. Bien colocado en esta oportunidad Timon Bellenreuter. Sí, le vemos aparecer mucho por dentro. Tiene movilidad, tiene dinamismo y eso pues genera incertidumbre en los mediocampistas del Mallorca. Por eso sí, está recibiendo en zonas peligrosas y está generando alguna situación de peligro. El pase arriba de Héctor Juste no iba bien dirigido hacia Salomao. Hemos visto la estadística de disparos, solo un disparo del Real Mallorca y ninguno entre los palos, ¿no? Al final se hace raro equipo que juega como local, que juega en casa, tiene que intentar presionar al equipo visitante y generar situaciones de gol para ganar el partido. Y creando muchos problemas en la defensa del Mallorca, la movilidad hoy de Alexander Szymanowski. Continuamente se va hacia el centro, incluso lo hemos visto en la derecha en alguna oportunidad, como en la anterior, cuando disparó prácticamente desde el vértice del área. La pelota para Luis Ruiz, no va a llegar el onubense, el balón será finalmente para Timon Bellenreuter, saque de portería para el Mallorca. Como decía Alberto, no ha tirado entre los tres palos en lo que llevamos de encuentro, son 32 minutos ya, y bueno, pues siendo el equipo local. Y sobre todo se analiza los jugadores que tienen, ¿no? Al final los jugadores de medio campo por adelante son todos ofensivos, con buen manejo de la pelota, tienen peligrosidad en su juego y no han sido capaces a nivel colectivo de generar peligro, ¿no? Bueno, vemos que Lago Junior es un jugador con recursos ofensivos, Ortuño, Colunga, Salomao es un jugador que no ha participado nada y tiene una calidad individual excepcional. Si recibe cercano al área es capaz de combinar, es capaz de dar último pase, tiene buen disparo, por lo tanto yo creo que es un problema más de idea de juego. Soriano tocando para Guillermo. Guillermo ahora metido en la izquierda, bajó a recibir, ha cortado Sissoko, recupera Lago Junior, levanta la cabeza Junior, la pelota arriba para Ortuño, se fue al suelo, no hay falta según el árbitro y la pelota de nuevo para el Leganés, jugando Víctor Díaz. Aparece Jorge Miramón, Miramón de nuevo atrás para el sevillano. Víctor Díaz con Unai Bustinza, baja a recibir ahora Gabriel, tocando rápido. Pablo Insua jugando con Soriano, hoy el capitán del Club Deportivo Leganés, en ausencia de Martín Mantovani, recuerden, sancionado. Se han incorporado tarde 4 bajas también fundamentales: Omar Ramos, Rubén Peña, Timor y Borja Lázaro, todos con problemas físicos. Szymanowski. Es que, Felipe, siempre tendemos a valorar a un equipo que está trabajado solo en la fase defensiva, es decir, solemos decir que es un equipo que está muy bien trabajado y parece que si defensivamente trabaja es un gran trabajo del entrenador, pero yo soy de los que piensan que el ataque se trabaja, las transiciones y el juego posicional. Al final, si tú trabajas bien el ataque, no te digo que tú le digas a los jugadores lo que tienen que hacer, pero sí le tienes que dar los caminos para intentar llevar el balón a las zonas peligrosas y a partir de ellos ahí con su calidad pues deciden en muchos momentos, pero tú le tienes que dar a tu equipo una identidad y un ataque posicional y cómo llegar al
las zonas cercanas a la portería. Sí, desde luego, Alberto, siempre se ha dicho que en el fútbol lo más fácil es defender. Efectivamente, está relacionado con la voluntad del jugador, ¿no? Lo complicado siempre es atacar y encontrar la forma de hacer daño al equipo rival, y eso hay que trabajarlo lógicamente en los entrenamientos día tras día. Va a sacar ahora el Mallorca, es Joan Oriol. Estamos casi en el 35 de la primera parte en el Iberostar Stadi, en la frontal del área. No pudo golpear de cabeza Lucas Abeldaño y el balón se marcha por línea de fondo, por tanto habrá saque para el Leganés. Sobre todo es más interesante, creo yo, ver equipos que tienen trabajado cómo atacar, ¿no? Y el posicionamiento que tienen en el campo, y ver movimientos para hacerle daño al contrario. Yo creo que eso es más interesante y más creativo, ¿no? Al final te gusta más ver a un equipo que es capaz de generar ocasiones de gol porque tiene un buen trabajo ofensivo, que a un equipo que defienda bien, que también hay que hacerlo, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que el ataque hay que trabajarlo. Ahí vemos a Fernando Vázquez, al técnico del Mallorca, que también estuvo aquí en la temporada 1999-2000. Es la segunda etapa en el Real Club Deportivo Mallorca de Fernando Vázquez. Gabriel buscaba a la izquierda a Szymanowski, no llegó porque se anticipó en esta oportunidad Biel Compain. Ahí sigue el mallorquín, se marcha de dos futbolistas del Leganés, aunque no puede con Soriano porque se le marchó la pelota por línea de banda. Es Soriano el que juega atrás para Pablo Insua, ganando metros. El gallego le persigue Ortuño, toca Insua para Szymanowski. Ahora estaba muy encima Biel Compain, toca Belenreuter. Buscando el golpeo directo hacia Adrián Colunga. La ha ganado Salomao, se va al suelo el portugués, no hay falta, deja seguir. Ley de la ventaja del árbitro. El balón a la izquierda de nuevo para Joan Oriol. Jugando atrás con Damián Sabaté. Sale a presionar ligeramente Lluís Sastre. Es Juste para Compain. Llega también Alexander Szymanowski a defender esa zona del campo. Es Sissoko. El pase ahora parecía bueno para Salomao. Demasiado largo al final. Se pierde por línea de fondo. Pelota para el Lega. Vemos a su guardameta, Jonander Serantes. Como decíamos, plácido de momento, ¿no? Sí. Poca intervención. No ha disparado entre los tres palos. Esos son los movimientos que tiene que repetir más el Mallorca. Ya que no hay mucho juego entre líneas, por lo menos que aparezca algún desmarque, ¿no? Sí, sobre todo si insiste en esos desmarques de ruptura a la espalda de la defensa del Leganés, vas a obligar a la defensa a estar muy concentrada y a intentar replegar ante esos desmarques. Por lo tanto, se va a crear más espacio delante para que lo puedan aprovechar algunos jugadores. Lucas Abeldaño, con la presión de Lluís Sastre, se le escapó al argentino. El público, como decíamos, bastante impaciente en el Iberostar Stadium. No le está gustando nada el juego de su equipo, es lógico. No llega a la portería contraria y es el Leganés el que poco a poco se está haciendo con el mando del encuentro. Y ahora el árbitro le dice lógicamente a Unai Bustinza que tiene que volver a la banda porque sigue sangrando. A pesar, como decíamos, de ese aparatoso vendaje. Vamos a ver si pueden hacer algo. Van a intentar poner algo más de venda en esa zona. El pase, la jugada ensayada. No ha llegado el remate por muy poquito de Pablo Insua. Intenta salir la contra el Mallorca, pero la va a ganar sin problemas Soriano para el Leganés. Le ha salido muy bien la jugada, Alberto, se había quedado completamente solo Pablo Insua. Sí, el movimiento de arrastre es realmente bueno, el que aparece Insua, que resulta extraño que sea un central el que finalice esa jugada de estrategia. Y bueno, no ha conseguido rematar bien. Probablemente un jugador más de ataque, Szymanowski, aunque el perfil no era idóneo para él, o Miramón, o Guillermo incluso, pues hubiese tenido un poquito más de efectividad en el remate. Quizá han buscado la sorpresa, sí, al tratarse de Pablo Insua. Sí, probablemente. Y que no lo esperaba la defensa del Mallorca. Ahí está Víctor Díaz. Sí, lo que pasa, Felipe, que normalmente a los centrales se le presta más atención, ¿no? Son los jugadores que suelen subir a rematar, que tienen más facilidad para el remate de cabeza y siempre le prestan un poquito más atención. La pelota va a ser de nuevo para el Mallorca en saque lateral. Ya han vuelto a colocar vendaje en esa cabeza de Unai Bustinza. Vamos a ver si no se sigue filtrando sangre. Sí, eso estará relacionado un poco con que los puntos se lo han puesto muy rápido para intentar salir al campo, pues igual no se le han puesto lo bien que debieran, ¿no? Y ahora en el descanso pues lo mirarán otra vez y probablemente tengan que rectificar algún puntito. La falta sobre Adrián Colunga. Ahí tenemos al futbolista que ha llegado también en el mercado invernal. Rescindió contrato en el mes de octubre con el Brighton. Sí. Y luego ha llegado, como decíamos, en invierno al Mallorca. Adrián Colunga, el obetense.
de 31 años. Vemos que insiste el Mallorca en pases cortos, muchos jugadores detrás de la pelota, muy lentos. No vemos un pase intermedio a los costados de los mediocentros, no saltan líneas con un pase. Fíjate que Colunga el que ha buscado ese pase largo, que ha ido a recibir a zonas de creación, y siendo él el que tiene que recibir por delante. Es decir, que no hay una idea ni un patrón claro de lo que busca. Va a sacar de nuevo Soriano y tenemos al capitán del Club Deportivo Leganés, del líder de la Liga adelante, de momento empatando a 0 en el Iberostar Estadio de Mallorca en esta 32ª jornada de la categoría. Hay falta de Luis Ruiz sobre Salomao, reclama la cartulina amarilla el portugués, otro de los que llegó como refuerzo en invierno, procedente del Sporting, de su país, de Portugal. Vemos a Adrián Colunga preparado para ponerla en movimiento, se acerca también Biel Compain, es Joan Oriol el que va a sacar con su pierna izquierda buscando el remate. Se han colocado Ortuño, Lago Junior, también Abdul Sissoko buscando la pelota, y tenemos al delantero murciano precisamente, Alfredo Ortuño, defendido por Soriano. Va a sacar ya el tarraconense Oriol con la pierna izquierda, como decíamos. Ha sacado en primera instancia la defensa del Leganés, pelea Miramón, la ganó de nuevo Oriol, la pelota atrás de Biel Compain, jugando para Damián Sabaté. Llega a presionar Guillermo, tiene que soltarla rápida, así lo reclama el público. Juega Compain, levanta la cabeza, no tiene un pase claro, prefiere adelantar metros, tocando ya para Damián Sabaté, la pone en la derecha, por allí se encuentra Salomao, cambiado de banda al centro de Salomao, va a llegar Unai Bustinza, la sacó en primera instancia y en la frontal fue Jorge Miramón el que tocó. Buena salida del Leganés, contraataque para Alexander Szymanowski, se abre por la izquierda Guillermo, recibe el futbolista vasco. Guillermo va a encarar a Juste, continúa Guillermo tapado bien por Héctor Juste, continúa la pelea entre ambos y yo creo que hay falta, aunque el árbitro no señaló nada. Hay saque de banda para el Mallorca, pudo haber falta sobre Guillermo. Sí, ha estado lento en la conducción Guillermo, tal vez le ha faltado el ritmo de partido después de tanto tiempo parado, no ha estado muy rápido, ¿no? Falta clara, ¿no? Normalmente tienes que pasar y continuar la jugada como ha hecho Szymanowski. No tocó el balón ahí Héctor Juste, sí la pierna de Guillermo, sin embargo el árbitro en esta oportunidad no lo entendió como falta. Va a sacar de nuevo Compain, ha tocado de cabeza Soriano, se la queda Sissoko, con Salomao, han intercambiado las posiciones. Sí. Y parece definitivo Salomao y Lago Junior. Están buscando algo diferente, ¿no? Al final ven que no entran en juego, no participan, pasan los minutos, y es buscar un poco alguna alternativa para estar más cómodos, para ver si por el otro lado pues puedes tener más participación y hacer más daño. La pelota de nuevo arriba buscando a Guillermo, no le dura nada el balón en los pies al Mallorca cuando intenta pasar del centro del campo. Sí, pero al final terminan perdiendo. Analiza los jugadores que tiene el Mallorca en el campo, es decir, son jugadores con buena capacidad técnica, capaces de tener el balón, de no perderlo, de combinar, de generar situaciones de peligro. El problema es más de idea y de colocación, ¿no? Al final vemos que tienen muchas dificultades para tener fluidez y poder progresar en el juego. Es pérdida tras pérdida. El control de Ortuño, llegaba a Bustinza, la pelota para el Mallorca. Le quedan a este primer tiempo en el Iberostar Stadi 2 minutos y medio. Vamos ahí a ver la repetición. Le agarra por la camiseta Pablo Insua. Alfredo Ortuño, va a sacar ya Oriol. Pelotazo arriba, no llega de cabeza Ortuño, saca de nuevo el Leganés, intentaba marcharse ahí Gabriel y la falta de Sissoko. Le reclama el árbitro, vamos a ver lo que le dice Valdés ayer, imagino que será solo una advertencia, no hay tarjeta amarilla para Abdul Sissoko. De momento está siendo un partido limpio, ¿no? No hay entradas fuertes, por lo tanto no tiene por qué el árbitro sacar alguna tarjeta amarilla. De momento está siendo un partido cómodo para él. Pablo Insua sacó ya hacia la izquierda para Soriano. Encuentra en el centro a Gabriel. Ahí tocan también fácil los jugadores de Asier Garitano. Es Luis Sastre. Llega a recibir Miramón, como decía antes y explicaba perfectamente Alberto Toril. Tanto Miramón como Szymanowski siempre buscan meterse un poquito hacia adentro para dejarle espacio en las bandas, tanto a Víctor Díaz como a Luis Ruiz. Lo hemos visto en esa jugada anterior. La pelota para Guillermo, va a llegar el delantero. Lo hizo antes Héctor Juste, que está haciéndolo muy bien de central. Y se lleva el aplauso del público en el Iberostar Stadi. Sí, pero vemos que cuando los dos laterales del Leganés están en la fase ofensiva, Luis Ruiz o Víctor Díaz, los jugadores que van a tapar esos jugadores del Mallorca son los dos interiores, Salomao y Lago Junior. Están muy lejos de la portería contraria, es decir, cuando hay algún robo o una transición tienen muchos metros para atacar, por lo tanto tienen muchos jugadores metidos atrás. Quieren que los dos laterales se peguen a los centrales y no haya espacio. Bueno,
idea de cada uno. Al final yo creo que con los laterales pues podrían tapar perfectamente a esos jugadores de ataque. Ha sacado ya Belén Reuter en corto para Juste. Viene también a recibir Damián Sabaté para dar salida al balón. Ahí está Sabaté moviéndose por delante de Abeldaño y de Juste. Y el argentino, vamos a ver si se la entrega finalmente a Sabaté. Ahí está, ya recibe el canterano de 20 años. El jugador nacido en Palma, Damián Sabaté, de nuevo con la pelota. Sabaté levanta la cabeza, envía hacia la parte derecha. Por allí aparece Salomao, el portugués con peligro. Salomao la ponía en el área para Adrián Colunga. Saca el leganés. Es Szymanowski, balón para Luis Ruiz. Levanta la cabeza y la pone arriba para Guillermo. Guillermo tocando, lo intentaba de tacón para Szymanowski. Golpeó en el futbolista del Mallorca, en este hombre, Néstor Juste, y habrá saque lateral para los hombres de Asier Garitano. Estamos casi en el 45. Hemos visto una buena acción del Mallorca, ¿no? Le han metido velocidad, metido un pase dentro a Lago Junior, un pase atrás y un cambio de orientación que ha permitido a Salomao estar cerca del área. Bueno, una acción buena, algo diferente a lo que hemos visto en todos estos minutos. Es un poco lo que tiene que buscar, darle velocidad al juego, hacer cambio de orientación, jugar pase hacia adelante, y es la forma de que cada vez pues, esté más cerca del gol. De nuevo intentaba salir el equipo de Fernando Vázquez. Ha tocado Compain. La pelota arriba, la gana de cabeza Soriano. El balón de Lluís Astre, no puede llegar el centrocampista del Leganés. Lo hizo Sissoko, juega para Oriol. Abierto en la izquierda ahora Lago Junior. La pelota para el marfileño. Va a encarar a Víctor Díaz. Le ha tapado muy bien el sevillano. La pelota para Miramón. Arriba, buscando de nuevo a Guillermo. Víctor Díaz. Pelota hacia la derecha para que corra Jorge Miramón. Va a llegar antes Oriol. La pelota atrás para su guardameta, para Belén Reuter. Estamos casi en el 46 de la primera parte. El balón de Pablo Insua, que bien se lo llevó ahí. Con qué sangre fría el gallego ante la presencia de Alfredo Ortuño. Soriano. Y se acaba la primera parte en el Iberostar Stadium. Mallorca 0, Leganés 0. Bueno, empate sin más. Los dos equipos preocupados por no encajar y defender bien, proponen poco en la fase ofensiva, sobre todo el Mallorca, que es el equipo local y supuestamente es el que tiene que llevar el peso del partido, intentar someter al Leganés, no está siendo capaz, y el Lega pues cómodo en el partido, con las ideas muy claras, intentar no conceder gol y aprovechar alguna contra con la movilidad de Miramón y de Szymanowski, que realmente ha estado cerca en ese disparo que ha tenido, pero poco más, ¿no? Yo creo que hemos visto poco juego ofensivo y poca calidad individual en los duelos. Ahí veíamos cómo se retiraba ya con ese problema en el ojo derecho Eduard Campabadal. Se tuvo que retirar del partido a los 27 minutos. Entró en su lugar Adrián Colunga en el Real Club Deportivo Mallorca. De momento el único cambio del encuentro. Y como decía Alberto Toril, solo un disparo a puerta, solo un disparo entre los tres palos fue de Alexander Szymanowski a los 31 minutos. De momento lo dejamos aquí con este empate a 0 en el marcador. Volvemos en unos instantes con la narración de la segunda parte. No se la pierdan hasta ahora. Qué bien sabe el fútbol con Mausin. El clásico, esto no hay quien lo pare. El clásico solo ante el peligro. El clásico, eso me ha dolido. Hay un día en el que el mundo entero se vuelve clásico. El clásico, eso me ha dolido. El clásico solo ante el peligro. El clásico, esto no hay quien lo pare. El clásico Barcelona-Real Madrid el sábado 2 de abril en Canal Plus, partidazo. Da igual dónde se escondan. Olemos su miedo a kilómetros de distancia. No importa lo rápido que puedan correr. Sabemos hacia dónde se dirigen. Seguimos sus huellas. Leemos sus rastros. Sabemos cómo piensan,
nunca escaparán de nosotros. Somos cazadores de series. Hola, ¿qué tal? Esto es baloncesto, el reino de todas las cosas que giran. Somos combatientes. Estamos en lucha contra la gravedad. Somos guerreros del planeta que hay debajo del aro. Hola, ¿qué tal? Esto es baloncesto. Todo el baloncesto que puedas aguantar. De Estados Unidos a Leganés, con todos ustedes desde Ohio, la Shaker Heights. 1, 2, ready, and... Esta banda de música quería montar su espectáculo en Madrid. Entonces pensaron, ¿y si animamos el partido del líder de segunda? Fue fácil. Se pusieron en contacto con el Club Deportivo Leganés y en un pispás se montó el guateque. Una banda de música con sus animadores al más puro estilo NBA. Una banda de música en la que no puede faltar el maestro de ceremonias. El ayudante del maestro de ceremonias. El ayudante del maestro de ceremonias. Y ante tanto lío, la figura de este hombre, que por el gorrito que lleva parece un dominguero cualquiera, pero que en realidad es el que organiza el tinglao. Esta la fila 2, esta la fila 3 y esta la fila 4. ¿Lo tenéis claro, chavales? Los chavales cual ejército fueron desfilando tendiendo las órdenes que marcaba el señor del gorrito. Y una vez dentro del estadio, ocuparon las más de 300 butacas que tenían reservadas. Parecían preguntarse, ¿pero esto qué es? ¿Aquí quién juega? Pues mira, juega el Lega, líder de segunda, contra el Elche del mítico Rubén Baraja. Y fue entonces cuando el chaval o chavala que se escondía tras esa melena decidió hacer un vídeo para enseñárselo a sus padres. La duda es, ¿qué grabó si no veía con el pelo? Ante tal desconcierto, este chaval decidió mostrarnos cómo se baila un temazo en las discotecas de Ohio. Toma, 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 toma. Mientras, su compañero de butaca nos deleitaba con una cara de... ¡Estos dan el balón con el pie! Bufando al cuello se dispusieron a ver el partido, cuando de repente... El frío, la emoción del momento, los nervios, hacían mella en las chicas de la banda. Y el 0-0... ¡Ay, el 0-0! Esta chica parecía haber visto un extraterrestre. Tranquila, mujer, que aquí estamos muy locos y hacemos la ola. Hacedme caso a mí, chavales. 1, 2 y 3. Ya tenían dominado el acto de hacer la ola, pero la afición del Lega dijo, ahora toca bufandeo. Claro, eso provocó un momento de crisis que solucionaron con un para arriba las manos y las bufandas. Parecían pepineros de toda la vida y aún faltaba lo mejor: interpretar el himno del Lega, el equipo que les había descubierto un nuevo estilo de vida llamado fútbol. Pon el contador a cero y respira hondo. Comienza un minuto para el corazón, para la entrega, para contarte lo que no te cuentan. Ya ven cómo viene la semana, cargadita. Reinventando la manera de vivir el deporte desde el minuto cero. Porque para sentir todo el deporte solo necesitas un minuto. Minuto Cero, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde en Cero.
Esta temporada elige todo el motor. Fórmula 1 y MotoGP. Toda la velocidad que puedas aguantar en Movistar Plus. Solo necesitas 2 ruedas para volar. Aunque algunos lo nieguen, el hombre sí fue a la luna. ¡Scott! ¡Regresamos! Ahora les toca el turno a los niños y a un abuelo. Iniciamos descenso. Atrapa la bandera en Canal Plus Estrenos. Esta temporada elige todo el motor. Fórmula 1 y MotoGP. Toda la velocidad.